Bienvenidos amigos a El Café de Alexandra. Hoy seguiremos hablando sobre Alejandro Magno. En el capítulo anterior hablamos de sus padres, su personalidad, su formación, algunas de sus lecturas favoritas, cómo es su ascenso al trono, después del asesinato de su padre, la clave de su ejército, los Etaroi, capaces de darse por completo en una batalla, su aventura por el Helesponto. Les dejo el link abajo. Hoy les hablaremos de su avance por Asia Menor, sus conquistas, la muerte de su amado corcel Bucéfalo, las ansias por helenizar Oriente, la forma como se hizo deidificar para asegurarse del poder y darle un aspecto divino, su muerte prematura y el destino de sus esposas, hijos y madre. Antes de adentrarse en Asia Menor, según un oráculo persa, quien pudiera deshacer el carro del rey de Gorgias, que estaba atado con un nudo tan complicado que aquel que llegara a desatarlo llegaría a conquistar Asia. Alejandro sacó la espada y de un tajo cortó el nudo gorgiano. Él iba a conquistar Asia. Alejandro Magno tuvo que detenerse casi un año en Asia Menor para dejarla libre de enemigos. En el 333 a.C., y cuando el ejército macedonio estaba por entrar a Siria, Darío III lo esperaba para detenerle, en las llanuras de Cilicia. Pero Alejandro Magno, desconociendo la localización exacta del ejército enemigo, se había adentrado por el camino de la costa, donde había poco espacio entre las montañas y el mar. Cuando supo que los persas estaban a su espalda, dio vuelta atrás para hacer frente al enemigo, y encontró que los persas estaban atrincherados detrás de un riachuelo, cerca al golfo de Ixos, y el triunfo fue como en Gránica. El ejército persa huyó, y el mismo Darío III escapó primero, abandonando su carro, perdiendo el manto y la lanza. Alejandro fue herido de un tajo en el muslo, pero sus pérdidas fueron insignificantes, comparados con los resultados obtenidos del botín y la tienda del rey. Alejandro esa noche tomó el baño que estaba preparado para Darío III. Tenía la madre, esposas, hijas de Darío. En Damasco, Alejandro se hace dueño de los harenes de los sátrapas y del tesoro real. Luego siguió Tiro, que fue la antigua Fenicia, que le costó 7 meses conquistar, al ser una ciudad fortificada, con el objeto de tener marina, y porque el dios Baal se había identificado con Heracles, y Alejandro empezaba su proceso de deidificación para acrecentar y cimentar su poder. Luego siguió avanzando por la antigua ruta de Siria a Egipto, la filistea Gaza, que le dio lucha, y Alejandro fue herido en el hombro. Luego se apodera de Jerusalén y marcha sobre Egipto, que se le entrega a Alejandro sin oponer resistencia. En Egipto se proclama Faraón, hijo de Ra, nuevo Horus, a los que liberó del yugo persa. Se dirigió hasta el oasis de Sibá, donde estaba el templo de Amón, donde el sacerdote de Amón lo recibe, un anciano con una cabellera larga, y lo lleva al lugar santo, donde hace varias preguntas al ídolo, que daba respuestas moviendo su cabeza. Preguntó si había vengado el nombre de su padre. El sacerdote se indignó de tal pregunta, pero Alejandro debía saber que su verdadero padre era el mismísimo dios Amón, y se proclamó hijo de Amón, equivalente egipcio de Zeus, afirmando que su madre lo concibió del dios, que había adoptado forma de serpiente. Así, divinizado por segunda vez, Alejandro Magno regresó a Menfis ya como un dios. Darío le había ofrecido la paz 2 veces, con un acuerdo bastante ventajoso para Alejandro: casarle con su hija, posesión entera de todos sus territorios al otro lado del Éufrates, entregarle 200 talentos de oro. En conversión a dólares sería 77.070 dólares. Alejandro no quiso aceptar, estaba muy interesado en la fundación de Alejandría, construir un teatro, el lugar de los principales monumentos
y el propósito de Alejandro era helenizar Oriente. En julio del 331, Alejandro estaba otra vez en Asia, cruzando el Éufrates, en Tapsaco. Pronto sus espías le avisaron que Darío no estaba lejos, con un poderoso ejército llegado de los países más lejanos de su imperio: persas, medos, babilonios, indos con elefantes, árabes con camellos, excitas a caballo. Se dice que los persas habían aplanado el suelo para poder manejar estratégicamente su ejército. Hasta los mercenarios griegos eran más numerosos que los que seguían a Alejandro, y sus carros estaban provistos de cuchillos en sus ruedas que al girar actuaban sobre el enemigo como mortíferos molinetes. La fecha de la batalla fue 11 días después de un eclipse lunar, que fue en julio de 331. Fue una derrota para los persas en el este del Tigris, cerca de Arbela, Irbil, donde se cruzaban las grandes rutas que venían del interior de Asia y todavía hoy afluyen a Mosul. Alejandro penetró por un hueco de sus líneas a la cabeza de los Hetaroi. Darío volvió a ir y moriría asesinado un año después por su consejero Besus. Alejandro le dedicó unos suntuosos funerales y se proclamó heredero del imperio de los Aqueménidas, la prestigiosa dinastía persa. Del campo de batalla, Alejandro marchó a Babilonia, a 500 kilómetros más hacia el sur de Babilonia. Alejandro marchó a Susa, la verdadera capital del imperio persa, y allí se apropió del enorme tesoro de unos 50.000 talentos de oro. Sería en dólares 19.267.500. Al entrar en Persia encontró una seria oposición en los sátrapas montañeses, pero forzó los pasos y entró en Persépolis, donde estaba la necrópolis real, y en Parsagada, que era la ciudad santa del rey Ciro. Después de haber incendiado el palacio de Jerjes, como venganza por el incendio de la Acrópolis de Atenas, Alejandro va a Ecbatana y empezó una nueva expedición que debió durar hasta su muerte. Recorrió los desiertos de Turquestán, la Bactriana y el Afganistán, Oxus y el Yazastres, los hondos valles del Himalaya y del Hindu Kush. Allí estuvo un año y tomó ciudades y fundó otras para los inválidos que no podían seguirlo. La campaña de la India fue buena y eficaz. El príncipe Taxila se ofrece a combatir con Alejandro contra Poros, quien lo esperaba con un ejército muy numeroso que constaba de elefantes conducidos por guerreros. Alejandro tuvo que vadear un río de Hidaspes. Esta batalla fue cruel porque las tropas de Alejandro pierden 310 veteranos, más aliados de Taxila. En este lugar, Alejandro pierde a su amado caballo Bucéfalo. Poros se rinde y establece la paz perpetua con Alejandro. El Hetaroi, que quedó como regente, debía fundar dos ciudades, Alejandría y Bucefalia, en honor a su noble corcel. Alejandro tuvo curiosidad de la sabiduría de los brahmanes y faquires, por lo que les hizo varias preguntas sobre los muertos, la tierra, los monstruos, entre otros. Alejandro planeaba ir más allá del valle del Ganges y ver el mundo habitado por el este, pero sus tropas le pidieron que retrocediera y él accedió a medias, así que llegaron hasta la desembocadura del Indo y de ahí regresó por vía terrestre a Babilonia. El viaje de regreso fue muy penoso. Haciendo esfuerzos sobrehumanos, pudo explorarse la costa de Beluchistán. Alejandro Magno murió en Babilonia el 13 de junio del 323 a.C., cuando preparaba una expedición a Arabia, con afán descubridor. Algunos dicen que Alejandro Magno murió de paludismo, y otros que fue envenenado con arsénico, y que no murió el mismo día que lo declararon muerto,
pues sus miembros no estaban rígidos. Lo que se conservan son los partes médicos de su última enfermedad. Alejandro se hacía acompañar de hombres de ciencia que se fijaron en muchas peculiaridades de aquellos países. Entre los que lo acompañaban estaban Nearco y Megasthenes. También tuvo biógrafos como Arriano y Quinto Curcio. Ahora hablaremos un poco de las esposas de Alejandro Magno. Alejandro tomó por esposa a Roxana, hija de un jefe montañés de la Bactriana, que le dio un hijo, Alejandro IV. Su segunda esposa fue Barsine Estatira, hija del rey Darío III, que fue asesinada por orden de Roxana para que su hijo sea el único heredero, porque podría ser que estuviera embarazada como ella. Y la tercera esposa fue Parisatis. Con ella se casa en el mismo matrimonio que Barsine Estatira. Era hija del rey persa Artajerjes III, y su matrimonio fue puramente político, y también tuvo la misma suerte que Barsine Estatina. Murió asesinada por orden de Roxana. Sin embargo, a pesar que Olimpia de Epiro protegió a Roxana, también muere asesinada Olimpia, y 5 años después, Casandro, uno de los generales de Alejandro, mata a Roxana y a su hijo Alejandro IV. Alejandro Magno había tenido un hijo con una de sus amantes, llamada también Barsine. Este se llamó Heracles de Macedonia y murió asesinado cuando tenía 17 años junto a su madre, y había sido nombrado por algunos generales como único sucesor sobreviviente de Alejandro Magno. Y es así como los familiares de Alejandro Magno murieron asesinados, incluida su madre Olimpia, en medio de pugnas por el poder. Bueno amigos, espero les haya gustado la segunda parte de Alejandro Magno. Si les gustó, pueden darle like, comentar, compartir o suscribirse a mi canal El Café de Alexandra. Gracias y hasta la próxima semana. Bye.